nombre es Simón, no me conocen, soy residente de cirugía de la Universidad de Antioquia. El día de hoy vamos a hablar de un tema que se llama síndrome de postcolecistectomía y lo vamos a hacer en forma de pregunta. Es si existe o no hoy en día el llamado síndrome de postcolecistectomía. Estuve asesorado por el doctor Juan Carlos Serna, a quien agradezco pues profundamente por la información brindada y por la asesoría. La idea de la charla del día de hoy es pues, un orden como muy básico. Primero dar una definición, luego una evolución histórica del término y de sus implicaciones. Vamos a ver que esto es muy importante. Tercero, una epidemiología, cómo se comporta en la población mundial este síndrome. Vamos a hablar de las causas biliares y de las causas no biliares del síndrome de postcolecistectomía. Finalmente, un enfoque y un manejo. Y por último, unas conclusiones con unos mensajes claves para llevarnos para la casa. El síndrome de postcolecistectomía es un conjunto de síntomas abdominales que ocurren luego de la remoción de la vesícula biliar. Es un término ampliamente usado y como podemos ver es un término muy impreciso, muy inespecífico, muy general. Básicamente en esta definición cabe cualquier tipo de síntoma abdominal o gastrointestinal que tienen los pacientes que fueron llevados a colecistectomía. ¿Por qué es importante el síndrome de postcolecistectomía y el tema pues, en general que vamos a hablar hoy? Primero que todo, porque la colecistectomía es el procedimiento estándar para la colelitasis sintomática y eso hace que sea uno de los procedimientos más realizados por los cirujanos generales a nivel mundial. Casi 1 millón, un poco menos de 1 millón de colecistectomías laparoscópicas se realizan en Estados Unidos cada año en el momento. Hay evidentes ventajas de la técnica laparoscópica frente a la abierta y eso ha hecho que hoy en día pues, sea una técnica muy usada. Básicamente, casi el 98-99% de las colecistectomías son laparoscópicas. Eso hace que nosotros como cirujanos tengamos, digamos, la obligación de conocer cuáles son las complicaciones de este procedimiento y además de eso, saber y manejar toda la sintomatología que de alguna u otra manera se pueda relacionar o los pacientes relacionen con el procedimiento. Y por otro lado, se hace muy importante que hablemos del tema también para los médicos de formación, internos y estudiantes. Se hace muy importante hablar del tema porque la mayoría de pacientes que llegan con este cuadro clínico, con esta sintomatología, los vemos en la consulta externa, tiempo después de haber sido llevados a la cirugía y digamos que en el área de la cirugía general poco contacto tenemos en el posoperatorio de estos pacientes. Entonces realmente quienes tienen que ver con el síndrome de postcolecistectomía inicialmente son los médicos generales. La primera colecistotomía que está registrada en la historia data de 1868 y fue realizada por Bobs. La primera colecistectomía exitosa fue llevada a cabo por Lagenbeck en 1882 y la primera colecistectomía laparoscópica por Mew en 1985. El término síndrome postcolecistectomía probablemente fue acuñado en la primera cirugía exitosa. Sin embargo, los primeros autores... ¿Están escuchando mal? Pero eso no mejora. Aquí con esta se escucha súper bien. No se escucha súper bien. Sí, bueno. Como iba diciendo, el término síndrome postcolecistectomía probablemente haya sido acuñado desde el primer procedimiento exitoso, pero fueron Womack y Kreider quienes en 1947 lo describieron y lo reportaron en la literatura. Es el primer dato que tenemos de este síndrome. Y ellos lo describen como un grupo de manifestaciones clínicas en los pacientes colecistectomizados. Y tenía la implicación, esta descripción, de que el síndrome era creado directamente por la cirugía y por los cirujanos, y que por lo tanto toda sintomatología después de la cirugía era consecuencia de un mal procedimiento. Esta era la implicación que tenía la descripción del término como originalmente se describió. El síndrome de postcolecistectomía, es decir, cualquier sintomatología abdominal en un paciente colecistectomizado ocurre aproximadamente entre el 5 y el 40% de los pacientes. Es un rango muy amplio, hay varios estudios, todos difieren en la incidencia, pero este es el rango aproximado. Hay también reportes de diferencias en ambos sexos, siendo mayor la prevalencia en mujeres. El tiempo de presentación es muy amplio, puede ser desde los 2 días postoperatorios hasta muchísimos años después. Hay reportes de sintomatología 25 años después de la cirugía.
Hay un estudio que, digamos, de todos, de los 28, del 28% de pacientes que tenían síndrome postcolecistectomía, 2% tenían síntomas graves y como tal tenían complicaciones graves de la cirugía. ¿Cuáles son los síntomas que vamos a ver en estos pacientes? Son todos muy inespecíficos, no nos representan ninguna patología en especial, pero son los mismos por los que nos consultan los pacientes en un servicio de urgencias. Pirosis, distensión, reflujo, intolerancia alimentaria, diarrea, flatulencia, cólico biliar, ictericia, fiebre, pero el síntoma cardinal es dolor abdominal. Cualquier tipo de dolor abdominal, pero especialmente el dolor abdominal en hipocondrio derecho o el que asociamos normalmente a las colecistopatías. La evolución de todos los métodos diagnósticos en las últimas décadas para el diagnóstico de las colecistopatías ha hecho que el término que ya les mencioné haya ido cambiando y que hoy en día el síndrome de postcolecistectomía le demos una mirada muy diferente. Cuando se describió el término originalmente, no teníamos las posibilidades de diagnosticar pues, ni a tiempo ni específicamente todas las patologías que pudiera haber en la vía biliar o en el tracto gastrointestinal y que pudieran estar relacionadas a síntomas luego de una colecistectomía. Eso implica que hoy en día tengamos que ser un poco más precisos cuando nos referimos a este síndrome. La primera imagen que tengo acá, de pronto los internos y los estudiantes no la conocen, tampoco es muy familiar para nosotros porque ya no se usa casi, pero es una colecistografía con medio de contraste oral, un método diagnóstico usado hace mucho tiempo para diagnosticar la colelitiasis. Ahí vemos la vesícula con los cálculos, ¿sí? En la mitad tenemos una ecografía abdominal que nos muestra la típica imagen de la vesícula con unas, digamos, zonas hiperecoicas con sombra acústica que nos da el diagnóstico de colelitiasis. Y en la última imagen tenemos una colangiopancreatografía retrograda endoscópica, que hoy en día, digamos que es el gold standard para el diagnóstico, aunque lo estamos usando realmente como manejo de algunas patologías de la vía biliar por los riesgos que esto acarrea y porque realmente tenemos métodos diagnósticos mejores para usar antes. Se ha creído que la sintomatología de los pacientes después de la colecistectomía tiene que ver mucho con los cambios en el flujo biliar que ocurren luego de la cirugía, ¿cierto? Sin embargo, nuestro conocimiento actual de todo lo que pasa, de los métodos diagnósticos, de la fisiopatología de múltiples patologías abdominales, nos ha llevado a entender que más que unos cambios directos asociados a la cirugía, realmente lo que hay es trastornos orgánicos o funcionales, tanto en el sistema biliar como en cualquier otro órgano intraabdominal o incluso en otros sistemas. Hay pacientes que se presentan con síntomas de dolor abdominal muy inespecífico y que realmente tienen patología pleural, patología torácica o patología abdominal de otro órgano y que como se asocia pues sin una causa clara al procedimiento, digamos que se mete en el saco grande del síndrome postcolecistectomía. Podemos dividir las causas de la sintomatología en causas biliares y en causas no biliares. En modo de resumen de esta primera parte, ¿qué tenemos? Un paciente que puede tener los diagnósticos que están a la izquierda, ya sea patología biliar como los 4 primeros que tenemos allá, o patologías intraabdominales diferentes a patología biliar, que por alguna razón tienen síntomas que nos hacen pensar en una indicación para colecistectomía y son llevados a cirugía. Que posteriormente, muchos de ellos, la mayoría van a tener resolución de los síntomas, pero hay un grupo que va a tener cualquier tipo de síntomas abdominales, es el grupo de personas que vamos a meter en lo que llamamos síndrome post-colecistectomía, ya sea que lo que tengan sea una causa biliar o una causa no biliar, es decir, puede tener relación con la cirugía o puede no tenerla. Todos estos son los diagnósticos. Los que están conectados virtual escuchan bien, no sé si de pronto sea problema del internet en San Vicente. ¿Cómo me escuchan acá? Buenos días. Todos estos son el grupo de diagnósticos
que pueden estar asociados al síndrome de poscolecistectomía. Los que tenemos primero a la izquierda son las causas biliares de los síntomas, que ya ahorita las vamos a desglosar bien, y a la derecha tenemos trastornos pancreáticos, otros trastornos gastrointestinales y causas extraintestinales que no tienen nada que ver con las patologías anteriormente mencionadas. Aproximadamente mitad de las causas van a ser gastrointestinales y la otra mitad no van a tener nada que ver con el abdomen y con el sistema gastrointestinal. Hay algunos factores de riesgo para presentar síndrome de poscolecistectomía. El primero de ellos es haber realizado la cirugía de manera urgente. El segundo es una ausencia de colelitiasis, es decir, es poco probable que esos síntomas hayan sido explicados por una colelitiasis. Y el tercer factor de riesgo descrito es una larga duración de síntomas antes de la cirugía. Estos tres grupos de pacientes tienen alta probabilidad de persistir con síntomas luego de la cirugía. Es conocido que una colecistectomía claramente indicada por una colelitiasis sintomática o complicaciones de la colelitiasis va a tener un muy buen pronóstico después de la cirugía. Aproximadamente hasta el 95% de los pacientes luego de una colecistectomía bien indicada van a tener resolución completa de los síntomas. Eso es un estudio realizado en Arabia Saudita, donde un grupo de investigadores médicos hicieron un estudio de cortes prospectivo con 1.374 pacientes llevados a colecistectomía y le hicieron seguimiento por casi 10 años a ver cuáles de ellos reconsultaban y con qué tipo de síntomas. 272 pacientes, es decir, el 19.8%, volvieron en algún momento del tiempo de seguimiento a consultar a un hospital de ese sistema de salud por síntomas muy inespecíficos. De todos esos pacientes, tenemos esta gráfica que nos muestra cuáles fueron los diagnósticos finales de esos pacientes que consultaron y pues podemos ver la relación que tienen esos diagnósticos con síntomas similares a los de las colecistopatías. Hubo un grupo que tuvo coledocolitiasis residual o recurrente, otro grupo de pacientes con síndrome del muñón del cístico, que ahorita la vamos a explicar, además de eso, pacientes que tenían una fuga, una fístula biliar, tenían estenosis del esfínter de Oddi, otros que tenían ya patología extrabiliar o causa no biliar como infección por Helicobacter pylori, dispepsia, pancreatitis y causas que definitivamente no fueron obvias. Tenemos una distribución, digamos, muy heterogénea, siendo las causas no biliares muy importantes en este caso. Este mismo grupo de pacientes, la gráfica la que nos muestra cuál fue el tratamiento al que fueron sometidos. Hubo pacientes que mejoraron con el simple tratamiento de la infección por Helicobacter pylori, otros que requirieron manejo en UCI, otros que solo mejoraron con manejo médico, no antiinfeccioso, otros que requirieron CEPRE, otros esfinterotomía por endoscopia por CEPRE, reparo laparoscópico, cirugía abierta y otros que requirieron remisión a centros muy especializados. También una distribución muy heterogénea, pero miren que una gran parte de los pacientes mejoró con tratamiento médico o requirió CEPRE para mejorar pues, el problema que tenía. Y los hallazgos paraclínicos de este grupo de pacientes también nos muestran muchas cosas. Primero, hasta el 26% de los pacientes tenían una alteración en las enzimas hepáticas, un 17% tenía alteración en las bilirrubinas y una leucocitosis de casi el 10% de los pacientes. Además de eso, en la ecografía había hasta el 10% de pacientes tenían una coledocolitiasis recurrente y algunos tenían colecciones con líquido libre intraperitoneal o loculado como en forma de, digamos, de bilioma, hasta en el 7%. También se encontró que hasta en el 16% de los pacientes que eran llevados a una tomografía había signos de alguna complicación de una pancreatitis que explicaba los síntomas que tenía el paciente. Y por último, 41 pacientes, es decir, 15% de ellos, en una endoscopia se detectó una úlcera péptica que también podría explicar los síntomas. ¿Cuáles son las causas biliares? La principal, la más común, es la coledocolitiasis. La coledocolitiasis en general la podemos clasificar en residual o recurrente, ya sea la relación, digamos, temporal con la resolución de la coledocolitiasis y de la colecistectomía, siendo 2 años el tiempo, el del periodo pues, que tenemos para definir esto. Es residual cuando se presenta 2 años, antes de 2 años, perdón, de la colecistectomía, y es recurrente cuando se presenta 2 años después. La colecitiasis es secundaria cuando se presenta secundaria precisamente a colelitiasis, que son la mayoría, y primaria cuando se forma directamente en la vía biliar. 1 al 2% de los pacientes llevados a colecistectomía y considerados como bajo riesgo de coledocolitiasis
realmente van a tener una coledocolitiasis. Entonces es probable que estos pacientes después de la colecistectomía reconsulten por síntomas. Normalmente el colédoco debe medir hasta 6 milímetros de diámetro. Somos más tolerantes en pacientes postcolecistectomizados, toleramos hasta 10 milímetros y puede ir aumentando, se dice, de 1 milímetro por cada década después de los 60 años. Hacemos el diagnóstico mediante colangioresonancia o ecoendoscopia, porque la ecografía abdominal rara vez detecta una coledocolitiasis, sin embargo, cuando la detecta, también es diagnóstica y el tratamiento se hace mediante CEPRE. Acá tenemos dos imágenes. En la primera de ellas es una ecografía abdominal donde vemos un lito con sombra acústica en la vía biliar, en el colédoco, y en la otra imagen tenemos una ecoendoscopia donde vemos también la vena porta y la vía biliar con una litiasis con sombra acústica. Estos dos serían métodos diagnósticos y nos harían la indicación de CEPRE. A la izquierda tenemos también una imagen de una colangioresonancia donde vemos la litiasis en el colédoco. Y la segunda imagen corresponde a un método diagnóstico con el cual no estamos muy familiarizados en nuestro medio porque no lo realizamos mucho, pero es una tomografía con un contraste que pinta la vía biliar, donde también vemos múltiples litos en la vía biliar. La segunda, digamos, complicación o causa biliar de un síndrome de postcolecistectomía es la lesión de vía biliar. Es la, digamos, la complicación más significativa y más temida por todos los que realizamos una colecistectomía. La incidencia es realmente baja, pero hoy en día con la colecistectomía laparoscópica tiene una incidencia un poco mayor a la técnica abierta, siendo igualmente muy baja del 0.1 al 0.5%. ¿Qué tipo de lesiones puede haber? Sección parcial o completa de la vía biliar, oclusión con clips o con ligadura, maceración o trauma con pinzas o lesión térmica por electrobisturí. ¿Cuáles son los factores de riesgo para una lesión de vía biliar? Primero, el abordaje laparoscópico, ya sabemos que es mayor frente al abierto, un cirujano con poca experiencia, una pobre exposición anatómica del área que se va a disecar, una disección difícil, una inflamación de los tejidos, una tracción excesiva y unos intentos excesivos y muy bruscos por mantener la hemostasia. Hay una clasificación que es la clasificación de Strasberg para la lesión de vía biliar, teniendo, digamos, cinco categorías. Las primeras cuatro, la A, la B, la C y la D, representan, digamos, causas, entre comillas, más benignas, con una resolución más sencilla del problema. La primera es simple fuga biliar, ya sea en el lecho vesicular o en el muñón del cístico, suelen autolimitarse o resolverse mediante CEPRE. La B y la C corresponden a una sección con fuga o con, digamos, con una estenosis completa por clip de un conducto hepático derecho aberrante, que se presenta como una alteración anatómica más o menos en el 2% de los pacientes y que puede llevar ya sea digamos, a una fuga biliar, en el caso de la clasificación C, o a una estenosis completa que no permita la evacuación de un segmento hepático derecho. Y la D es una sección parcial de la vía biliar. La clasificación de la E, que ya se conoce como la clasificación de Bismuth, Strasberg-Bismuth, nos clasifica en 5 una lesión, una sección completa de la vía biliar. En relación con el ilio es que le vamos a dar, digamos, la otra clasificación. Menos del 25% de las lesiones de la vía biliar se van a presentar o se van a reconocer en el mismo episodio de la hospitalización del paciente o incluso en el intraoperatorio. 3/4 partes de los pacientes se van para su casa y vienen días, meses o años después con sintomatología secundaria precisamente a la lesión de vía biliar. Todo paciente con una evolución postoperatoria que se salga de la normalidad debemos sospechar una lesión de vía biliar en todo paciente que no tenga una respuesta adecuada a la cirugía. ¿Cuáles son los síntomas? Muy inespecíficos también, hacen parte del mismo síndrome de postcolecistectomía, malestar general, náuseas, anorexia, ictericia, dolor abdominal, ileo, escalofríos y fiebre. También hay alteración del perfil hepático y puede o no haber leucocitosis y elevación de proteína C reactiva. El abordaje inicial de estos pacientes puede ser con una ecografía abdominal, pero también puede ser necesario una TAC contrastada, una colangioresonancia o incluso una colangiografía endoscópica, una CEPRE. Aquí vemos una imagen por colangioresonancia donde se ve una estenosis pequeña pero completa que nos, digamos, nos altera ese drenaje de bilis. Eso es una lesión de vía biliar, probablemente un Strasberg-Eck.
¿Qué vamos a encontrar en un paciente con una lesión de vía biliar? Puede haber colecciones o biliomas y puede haber lesiones de la A a la E, como ya les expliqué. Las colecciones y los biliomas tienen indicación de drenaje cuando son organizados y cuando tienen más de 4 centímetros de diámetro por convención. Se debe manejar también con un stent en la vía biliar que nos permita una evacuación más fácil de la bilis y para disminuir, digamos, la fuga biliar. Las lesiones de la A a la E, perdón, a la D, generalmente van a requerir de CEPRE con stent y las lesiones de la E también generalmente van a requerir ya un manejo más avanzado con reconstrucción de la vía biliar. Se ha hablado también de otra patología específica que es el remanente del conducto cístico o síndrome del muñón del cístico, también llamado, y se cree que ocurre cuando el muñón del conducto tiene una longitud de más de 1 centímetro. ¿Por qué? Porque eso lo hace susceptible a varias patologías. No está muy bien descrita, no sabemos muy bien cómo ocurre, pero puede presentarse litiasis del cístico con sintomatología, fístulas o fuga biliar que hace parte también de una lesión de vía biliar, granulomas o neuromas. Si no hay alguna otra cosa que me explique la sintomatología y tengo un cístico largo, se propone que el manejo debe ser quirúrgico con una resección vía laparoscópica. El remanente de la vesícula biliar también se presenta como una causa importante de síntomas en estos pacientes. Vemos ya que con frecuencia que una de las alternativas terapéuticas cuando tenemos una disección muy difícil es la colecistectomía subtotal y eso también se puede hacer de manera inadvertida. La sintomatología asociada al muñón de la vesícula biliar puede darse por colelitiasis residual, por inflamación crónica de ese muñón o incluso por una colecistitis aguda a repetición. El diagnóstico se hace nuevamente mediante ecografía de hígado y vías biliares y el tratamiento, si definitivamente no hay ninguna otra causa y hay una inflamación o hay colelitiasis residual, es la resección del remanente. Idealmente por un grupo quirúrgico diferente al quien intervino al paciente inicialmente y varias semanas después del primer procedimiento. Puede requerir en ocasiones un procedimiento abierto debido, pues, digamos, a las mismas causas que pudieron haber llevado con la colecistectomía subtotal al paciente. Está descrita también la disfunción del esfínter de Oddi como causante de síntomas. Hasta el 29% en algunas series de casos han tenido alguna normalidad, ya sea funcional o estructural del esfínter de Oddi. Puede haber estenosis papilar por trauma, ya sea por instrumentación de la vía biliar o por el paso de litiasis, por inflamación o por infección. Puede haber también espasmo del esfínter o disquinesia. ¿Cómo vamos a ver o a diagnosticar una disfunción del esfínter de Oddi? Es difícil, no contamos con esos exámenes pues, en todos nuestros hospitales, pero en teoría va a haber unas presiones esfintéricas elevadas, se puede tolerar incluso una dilatación de la vía biliar hasta de 12 milímetros y hay retraso en el vaciamiento del medio de contraste en la CEPRE. Generalmente estos pacientes resuelven muy bien la sintomatología cuando se llevan a CEPRE con papilotomía. Esos pacientes con esta patología tienen también muchas veces asociación con otras patologías gastrointestinales o con, digamos, síndromes dolorosos que requieren un manejo más avanzado por gastroenterología, incluso por neurología, pero la mayoría van a resolver con una CEPRE. La ascariasis biliar se ha también reconocido como una causa de síntomas en pacientes colecistectomizados, principalmente en países tropicales y subtropicales. Colombia hace parte de estos países, aunque realmente acá la incidencia de esta patología no es muy alta. Con los procesos migratorios poblacionales y con la globalización se ha visto ascariasis en países donde normalmente no es endémica esta parasitosis. ¿Cuál es el diagnóstico? Se hace mediante ecografía, muestra signos muy claros de ascariasis, incluso se puede seguir la migración de las larvas y el manejo es con antihelmínticos, pero puede requerir CEPRE para evacuación de los gusanos alojados en la vía biliar. Otro diagnóstico muy frecuente es la diarrea inducida por sales biliares, que se caracteriza por ser una diarrea crónica que no presentaba el paciente antes de la colecistectomía y que se explica por los cambios neuroendocrinos que ocurren después de la cirugía. Hay un flujo constante y descoordinado de flujo de sales biliares y de bilis al intestino por la ausencia del reservorio, y esto va a hacer que pasen más sales biliares al colon y que produzcan una alteración en líquidos y electrolitos y en la absorción de agua en el colon y por lo tanto se produce una diarrea. Estos pacientes suelen responder muy bien a los secuestrantes de sales biliares como la colestiramina. ¿Y cuáles son las causas no biliares? Para hablar de las causas no biliares tendríamos que hacer, digamos, una
reunión muy extensa, un tratado básicamente de cualquier patología que nos produzca síntomas abdominales, pero tener en cuenta los más comunes y los más claros, los que más nos representan morbilidad e incluso mortalidad para los pacientes. El primero de ellos es el síndrome coronario agudo. Es conocido que hay pacientes que presentan sintomatología atípica, en pacientes ancianos, diabéticos, mujeres, tienen, digamos, síntomas que nos pueden hacer sospechar un cuadro de una colecistopatía, pero realmente se trata de un síndrome coronario agudo. Entonces, en el servicio de urgencias siempre pensarlo. Y por lo demás, trastornos gastrointestinales comunes como la enfermedad ácido péptica, el reflujo gastroesofágico, pancreatitis, diverticulitis, la enfermedad inflamatoria intestinal y el síndrome de intestino irritable. El tratamiento es darle tratamiento pues, a cada una de estas enfermedades, como es lógico. ¿Cuál es el enfoque diagnóstico que tenemos que tener con estos pacientes, tanto en el servicio de urgencias como en la consulta externa, como en el servicio de hospitalización? Como ya había dicho, la mayoría de estos pacientes van a llegar al médico general, ya sea en urgencias o en la consulta. Entonces esto nos tiene que quedar muy claro pues, a los que están acá en el auditorio. El primer objetivo será determinar si la causa de esa sintomatología es biliar o es no biliar y si realmente tiene una relación directa con la cirugía. Lo primero de todo es, si el paciente tiene síntomas graves o síntomas muy tempranos, hay que pensar en complicaciones graves, ¿como cuál? Como una lesión de vía biliar. ¿Cuáles son los síntomas graves o tempranos más asociados a esto? Fiebre, ictericia y malestar general, incluso choque séptico. Puede haber infecciones, puede haber colangitis. Segundo, volvemos a lo clave, entrevista y examen físico son fundamentales, tanto para el diagnóstico de la etiología del síndrome de postcolecistectomía, como antes de la cirugía para nosotros como grupo de cirugía general, porque ya, digamos, el hallazgo incidental de una colelitiasis con cualquier síntoma abdominal, le atribuimos esos síntomas a la colelitiasis, llevamos al paciente a cirugía y es frecuente que simplemente no se tratará de esta patología, el paciente persiste con síntomas y le achacamos los síntomas a la cirugía cuando realmente nunca se trató de una colecistopatía. Entonces, vuelvo y repito, muy fundamental la entrevista del examen físico para determinar, digamos, el órgano que está afectado y cuál es el diagnóstico. Hay que hacer uso de exámenes de laboratorio dirigidos a mi sospecha clínica, pero es claro que hay algunos que son muy útiles en todos estos pacientes. ¿Cuáles? Un hemograma completo y un perfil hepático completo. Esos dos son básicos. También podemos pedir otros marcadores inflamatorios, como la proteína C reactiva, velocidad de sedimentación globular, amilasa y lipasa si estamos sospechando una pancreatitis, y gases arteriales dependiendo del estado clínico del paciente. Las imágenes más usadas, la de entrada, es casi siempre la ecografía, y los algoritmos pues, que están reportados generalmente ponen de entrada la ecografía de hígado y vías biliares para el diagnóstico inicial de estas patologías. Podemos hacer uso también de la tomografía contrastada de abdomen, especialmente si sospechamos alguna complicación postquirúrgica, también una colangioresonancia, una ecoendoscopia y una CEPRE. Que quede claro que el uso de estos paraclínicos y de estas imágenes debe ser racional, escalonado y dirigido a nuestra sospecha clínica. Ese es uno de los algoritmos planteados en la literatura, que es más consistente y que más repiten los autores, y es básicamente, todo inicia con una buena historia clínica, un buen examen físico. Si sospechamos una causa biliar y están las 3 primeras semanas de cirugía, debemos sospechar una complicación de la cirugía. Si al principio sospechamos una causa no biliar, pues hacemos el proceso diagnóstico como si se tratara de cualquier otra causa y por lo tanto el tratamiento. Entonces aquí nos desviamos del algoritmo. Si el paciente tiene una causa biliar y sospechamos una complicación de la cirugía, el examen inicial siempre será la ecografía abdominal y de hígado y vías biliares que está incluida. Si hay una evidencia de una fuga de bilioperitoneo, de un líquido peritoneal que no es normal o de alguna complicación evidente por la ecografía, pues procedemos con el examen diagnóstico adecuado. Si encontramos una dilatación de vía biliar no explicada por otras cosas, debemos sospechar una coledocolitiasis. Si por el contrario encontramos una colección, un bilioma, un bilioperitoneo, tenemos que proceder con el drenaje adecuado y con la derivación de la vía biliar. Si por el contrario los síntomas son de larga data y no sospechamos una complicación de la cirugía, nuevamente, también para clínicos se recomienda también una ecografía abdominal y de hígado y vías biliares inicialmente, si se sospecha alguna coledocolitiasis o alguna causa de obstrucción de vía biliar que no sea relacionada con una lesión, inicialmente un estudio que nos confirme la sospecha y finalmente el manejo con CEPRE.
Y por último, en pacientes donde el cuadro sea muy complejo, donde tengamos una lesión de vía biliar que requiera manejo multidisciplinario y por expertos, ¿no? Tengamos una patología gastrointestinal difícil de diagnosticar o donde no haya asociación con patologías comunes, debemos recurrir a la ayuda de gastroenterología, psiquiatría, medicina del dolor, neurología o cirugía de hígado y vías biliares para los casos más complejos que requieran manejo quirúrgico. Paciente que tenga en la ecografía una vía biliar menor a 10 centímetros y que los laboratorios estén normales, yo le puedo dar de alta al paciente en cuanto a, o en lo que respecta a causas biliares, ¿sí? Si por el contrario yo veo directamente en la ecografía abdominal una coledocolitiasis, el paciente debe ir a CEP. Y si yo encuentro una dilatación más de 10 milímetros con laboratorios anormales, ese paciente debe ir a colangioresonancia o a ultrasonografía endoscópica para el diagnóstico de una coledocolitiasis o alguna otra obstrucción de la vía biliar. Finalmente, hacerle manejo y si no, buscar causas no biliares del síndrome. ¿Cuál es el tratamiento? Ya hemos hablado del tratamiento de la mayoría de los trastornos, pero recordar que si identificamos una causa biliar que es susceptible de manejo quirúrgico, endoscópico o mínimamente invasivo, debe ir a este, ya sea CEPRE, intervencionismo, laparoscopia o laparotomía en algunos casos. Si se identifica una causa no biliar susceptible de manejo quirúrgico, también se debe proceder con esto, como que una diverticulitis complicada, por ejemplo, tenemos la opción de intervencionismo, laparoscopia o laparotomía. Y si por último se trata de una causa, ya sea biliar o no biliar, de manejo médico, pues proceder con el manejo médico. La causa biliar más común de manejo médico es la diarrea inducida por sales biliares, y ya les hablé de la colestiramina y su importancia en estos pacientes. Y por el contrario, los pacientes con una causa no biliar que requieren manejo médico, generalmente pues las más comunes suelen ser la enfermedad ácido péptica, dar manejo con inhibidor de bomba de protones y todo el algoritmo terapéutico de estos pacientes, la enfermedad por reflujo gastroesofágico, también el uso de IBP, cambios en el estilo de vida, y el síndrome de intestino irritable requiere un manejo multidisciplinario, generalmente con dieta rica en fibra y con antiespasmódicos. En pacientes que no se encuentren los síntomas, la causa de los síntomas, el manejo debe ser sintomático. El enfoque también multidisciplinario, hay síndromes dolorosos muy difíciles de diagnosticar que no corresponden a ningún trastorno orgánico y definitivamente el seguimiento también es una conducta médica muy válida, ya sean pacientes en los que encontremos una patología específica o en los que no encontremos ninguna causa clara, el seguimiento nos ayudará a hacer mejor las cosas. Por último, a manera de conclusiones, para dar respuesta a la primera pregunta, que es el título de esta presentación, sí existe el síndrome de postcolecistectomía, pero hay que recordar que es un término usado, digamos, en un contexto histórico donde surge la necesidad de agrupar en una misma bolsa a todos los pacientes con síntomas después de una postcolecistectomía. Pero es un diagnóstico temporal mientras encontramos realmente la causa de los síntomas. Eso nos tiene que quedar muy claro. Saber que es un grupo muy inespecífico de síntomas, cualquier cosa intraabdominal o cualquier síntoma sistémico relacionado con el tracto gastrointestinal que tengan los pacientes debe hacernos pensar en alguna patología de las que ya mencionamos. Lo primero que hay que pensar siempre en complicaciones derivadas de la cirugía, sobre todo cuando hay síntomas graves y cuando ha ocurrido pues poco tiempo después de la cirugía. Recordar el uso racional y escalonado de todas las ayudas diagnósticas. El manejo es el manejo específico de la patología encontrada, no hay un manejo en general del síndrome de postcolecistectomía, sino del diagnóstico específico. Y por último, pues tanto para todo el que haga el diagnóstico de las colecistopatías como para quienes hacemos el manejo quirúrgico, tener muy claras las indicaciones de una colecistectomía, tanto para la coleritis sintomática como para sus complicaciones, porque es frecuente ver pacientes que siguen con el dolor igual a como lo tenían antes de la cirugía y de forma tardía nos damos cuenta que le hicimos un manejo inadecuado porque el paciente no era candidato a un manejo quirúrgico porque no tenía una indicación clara de cirugía. Muchísimas gracias. Si alguien en el auditorio virtual o acá presente tiene alguna duda, pregunta o sugerencia, es bien recibida.